sí, parezco Anonymous. Ay, ay, ay. Ahí estoy, ¿no? Buenas tardes a todos. Buenos días. Buenos días, buenas Fase tardes. 3, estamos fase 3 del semáforo, color naranja. Seguimos guardando la sana distancia. Y bueno, cumpliendo con las medidas de sana distancia. La careta de Ricardo, mi cubrebocas también, aquí ya ahorita después de un rato nos lo quitaremos. Creo que no me escuchaba. Por Y estar también, haciendo la presentación de la sana distancia. bueno, y también, ¿no? Por el tema que hoy se va a tocar, por ahí algunas personas dijeron, no, es que va a ser un tema muy delicado, deben de permanecer en anonimato y que no sé qué tantas cosas, ¿no? No sé qué la gente se imagina, ¿no? Realmente. Así es. Pero bueno. Pero bueno, antes de comenzar vamos a decir algo. Ya salieron los lineamientos para todos aquellos que se dedican a medios de comunicación, ¿no? Y uno de ellos es que los conductores no necesitan traer estas madres. ¿No? No, ¿sale? Lo primero. Qué bueno, porque ya me estaba asfixiando con esto. Entonces, sí, estamos dentro de cumpliendo con el tema de sana distancia para los temas de comunicación también en este caso. Entonces, así es. Cumplimos bien. Lo que sí es que el staff, antes de iniciar, sí me dijo, esta es su brocha del día de hoy. Después vamos a hacer un programa relacionado a prestadores de servicios y los lineamientos hacia ellos, ¿no? Pero, pues, ¿te parece bien si iniciamos con este tema tan controvertido, un tema que no nuevo, ¿sí? Sino tal vez al día de hoy es un tema que ahora sí se está viendo una acción, ¿no? Eso sería lo primero que debemos de entender, ¿sí? Lo que se conoce como factureras o evasores es un tema de muchos años y que no nada más México lo tiene, ¿sí? Es a nivel mundial. Todos los países lo tienen. Este programa no va enfocado, ¿sí?, a decir si están bien las factureras, si están mal, o sea, no, ¿sí? Vamos a analizar las medidas que se están tomando en consideración, ¿sí? Y vamos a procurar dar algunas hipótesis, ¿sí?, de situaciones que se dan a conocer por medios, por conocidos compañeros, abogados, contadores, empresarios, ¿sí?, que tal vez todos estos factores no se están viendo. En primer lugar, creemos que el fin, ¿sí?, que está teniendo el gobierno es bueno, ¿sí? Ya hacía falta una regulación, pero también consideramos que es un punto de debate, ¿sí?, el saber sobre qué medidas y si realmente el mensaje que están dando es el adecuado, ¿sí? Puesto que por ahí se cree que las factureras, ¿sí?, son planeaciones, cuando tendríamos que decir que son dos cosas totalmente diferentes. Si hablamos de cuestiones de estrategias o planeaciones fiscales, son cosas totalmente ajenas a lo que está viendo el gobierno federal, que a esto ellos le conocen como factureras, ¿sí? O lo que se conoce como modelos carrusel, ¿sale? Vamos a iniciar con la presentación. No sé si nos pueden poner el monitor 2. Ahí tenemos, son como 150 diapositivas, ¿no? Entonces, este es el inicio. ¿El inicio de qué? Pues el inicio de buscar eliminar este fenómeno global que viene siendo la compra-venta de facturas. Hay que recordar que hay varias listas que se han venido dando, han sido publicadas por la Secretaría de Hacienda, por el gobierno federal, en diversos momentos. Hay una lista mucho más nutrida de 43 empresas que andan alrededor de 9,000 y pico de empresas aproximadamente. Esa lista de 9,000 y pico de empresas
trae empresas que supuestamente están en la lista del 69B o relacionadas con el 69B, pero hay que recordar que el 69B trae varios supuestos. Uno de los supuestos también del 69B es el estar no localizado. O sea, puede ser una empresa común y corriente sin ningún problema, relativamente a lo mejor cumpliendo con sus obligaciones fiscales, pero por alguna situación, al momento de una revisión, de una verificación de domicilio, te pusieron como no localizado. Para esos temas, o sea, tenemos infinidad de supuestos, desde que nada más tocaron una vez y cuando ya salieron ya no había nadie, y supuestos de esa naturaleza. Entonces, en esa lista de esas 9,000, ¿sí? Hay una serie de supuestos diferentes. Posteriormente, los pasados días, hace un par de semanas, saca el comunicado en la mañanera el presidente de la República y da la noticia de estas 43 empresas factureras. ¿Cuál es el plus en estas factureras? Pues el plus es que supuestamente estas factureras ayudaron a lavar o evadir alrededor de 53,000 millones de pesos al erario, en contra del erario federal. Por eso, estas 43 son las especiales, son las que el gobierno federal dijo que ya va a iniciar acciones penales en contra de ellas. Son las de los temas más delicados sobre estas 43. Y que ahorita vamos a checar por qué son temas delicados y por qué estas 43 están en este foco como tal, ¿sale? Algo que se comenta mucho, que viene siendo la primera hoja, ¿no? Nada más deja que aquí mi monitor, sí, ¿no? Va relacionado con el impacto, ¿sí? Se estima que 2.6 y un 6.2 del PIB es lo que deja de percibir el gobierno por cuestiones de todo este esquema de tributación que se hace, ¿sí? Todos estos están basados por estudios de la OCDE, por estudios que la propia Secretaría de Hacienda ha realizado, pero que es algo curioso, porque hay estudios realizados desde el 2000 prácticamente, ¿sí? Y hasta 11 años después se inicia con esta cacería, vamos a llamarlo. Cuando surge el 69B, ¿sí? Empezó todo muy bien. Empezó todo muy bien relacionado con que si estabas en la lista, te decían, ojo, ya no operes con esta empresa, ojo, esta empresa puede generarte problemas, pero hasta ahí se quedó, ¿sí? De acuerdo a las estadísticas de esas 9,800 empresas, ¿sí? No hubo una acción penal en contra de ellas, ¿sí? Al día de hoy el gobierno considera que muchas de estas empresas que se van a revisar dentro de estas 43 están vinculadas con lo que se llamaba la famosa estafa maestra. La estafa ¿No? maestra. Tienen muchas de ellas. Así es, pero viene una pregunta que las vamos a ir dejando así al aire, porque estamos hablando que si nos cuesta un 6% del Producto Interno Bruto, ¿sí? ¿Cómo estaba entonces la economía en ese momento? ¿Sí? Estamos hablando que en ese momento, si teníamos un crecimiento, el crecimiento era mayor, ¿sale? ¿Qué va a pasar en la actualidad? ¿Sí? Las preguntas son, ¿el gobierno está teniendo una recaudación, pero una recaudación que corresponde a otros ejercicios? ¿Sí? Y estamos al día de hoy en una etapa muy delicada, como es la pandemia, ¿sale? Y que el mensaje que se está dando, ¿sí? Es un mensaje de terror, pudiéramos decirlo. Ese es uno de los puntos bien importantes, porque al final del día, si nosotros nos ponemos a hacer sumas con relación a lo que varias empresas
han venido regularizándose, vamos a llamarlo así, a partir del 1 de enero de este año, empezamos a tener noticias como grandes corporativos empezaron a hacer pagos de miles, porque son algunas veces, algunas de ellas hasta miles de millones de pesos, 7 o 8 mil millones de pesos por los pagos de impuestos, que se acercaron al gobierno federal, que se acercaron a la Secretaría de Hacienda, al SAT, para regularizar su situación fiscal en ese sentido y actualizar sus adeudos que tienen, pagaron muchas de ellas y han venido pagando otras tantas en ese tema. La recaudación, y ahí es la pregunta, la recaudación entonces, si sacamos todo ese montón de cifras más la recaudación normal que se viene teniendo, pues pudiéramos decir que el primer semestre, porque ya estamos en julio, en el séptimo mes, la cuenta del primer semestre, pues tendría una recaudación elevada, que era uno de los temas que platicábamos Ricardo y yo los días anteriores, pero ¿qué tan elevado es realmente? ¿Está recaudando? O O está solamente está recuperando. recuperando lo de ejercicios anteriores. Hay que recordar que la autoridad fiscal tiene hasta 5 años para poder recuperar o ejercer alguna acción de cobro por ejercicios anteriores. Entonces, si tenemos que muchas de las empresas al día de hoy han tenido la bondad de acercarse a la Secretaría de Hacienda, al SAT, para regularizar su situación, posiblemente no estamos recaudando o no está recaudando la hacienda, está recuperando lo de 2, 3, 4, un ejercicio anterior que no se tenía en ese momento. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque pues viene el séptimo mes o viene el segundo semestre del año, efectivamente, como dice Ricardo, después de esta pandemia que estamos viviendo, dijo el presidente de la República, que ya domamos la pandemia, bueno, pero cada día encontramos más casos de fallecimientos, más casos de contagio que hace algunos meses. Entonces, posiblemente la recaudación en el segundo semestre, nuestra estimativa es que a lo mejor se va a caer. Así es, así es. Y entonces vamos a empezar a tener conflictos, ahora sí ya internos, ¿no? De acuerdo a noticias, se establece que la recuperación de todo este esquema que se está manejando va a ser por 70,000 millones de pesos, ¿sí? Entre ellos estamos hablando de grandes contribuyentes, ¿vale? Vamos a continuar. Algunos casos, ¿no? Que aquí lo más importante viene siendo qué ha pasado con estos casos, ¿sí? Y no el cuestionar, sino el entender si nuestro sistema de justicia, ¿sí? Llámese Ministerio Público Federal, llámese Policía de Investigación, tiene los elementos necesarios para iniciar la cacería de estas 8,000 empresas, porque en estricta teoría lo que se comentan es que van a ser 8,000 empresas. O va a pasar lo que fue hace 8 días en el caso de Veracruz, ¿cómo se llamaba nuestro querido El buen gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que ¿sí? ya los días pasados le dijeron, señor, disculpe usted, tráigase a su esposa que está en París, ya de regreso al bello puerto de Veracruz y regrésese porque aquí están todas sus cosas y no hubo elementos para poderlo juzgar, ¿no? Entonces, pues ya los niños que les daban los tratamientos de quimioterapias con Agüita. agüita, pues bueno, pues no hay nada, ¿no? Pero ¿por qué fue esto? Pues precisamente fue por una mala integración. Eso es lo que se determinó o eso es lo que se filtró, ¿sí? No fue porque él no hubiera cometido tal vez esos ilícitos, sino fue por una falta en la cuestión tanto de investigación como en los procesos judiciales. Entonces, la primera pregunta va a ser si el sistema judicial tiene la capacidad para realizar esta aprehensión que se considera para 10,000 factureras. Estamos hablando de 43 ahorita. Sí, pero las 10,000 factureras es como cuando dicen en esa unidad habitacional hay 43,000 casas. No, espérate, no hay 43,000 casas.
porque mínimo las 43,000 casas las multiplicas por 2 o 3 habitantes en cada casa, o 4 o 5. Lo mismo pasa con las 8,000 factureras. No es solamente una persona que está en cada una de esas factureras, ¿sí? O de estas famosas 43, ahorita que tenemos la famosa lista, ahorita en un rato vamos a ver quiénes son los premiados en esa lista. Pero al final del día, por cada una de esas personas, por cada una de esas factureras, ¿cuántas personas hay atrás de ellas? ¿Sí? ¿Cuánta gente hay involucrada en la operación de una facturera? O de lo que se conoce como como el sistema carrusel. Estos datos que se están mostrando corresponden a información que se encuentra de manera libre en el portal del gobierno, ¿sí? Y se establece cuáles han sido los actos de fiscalización, ¿sí? Y los montos recaudados. Estamos viendo desde 2011 hasta 2010, ¿sí? Si nosotros observamos lo que ha sido No, hasta 2020, hasta 2020 de ya, sí, 2011 a perdón. 2020. Si nosotros vemos 2019 y 2020, prácticamente son años considerables en la recaudación por medio de fiscalización. Pero el punto que decíamos es, si hablamos de 2019, la fiscalización tuvo que haber iniciado en 2018, 12 meses atrás, como mínimo. Como mínimo, o en su caso, Dependiendo del tipo de caso. seis Claro. meses más, si hubo suspensión, o sea, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, diciembre, el último cuatrimestre de 2019, estamos hablando que es una El último son cifra trimestres, viene por por trimestres. trimestres, El cuarto perdón. trimestre. De 2019 estamos hablando que son cifras, pues, que rompen totalmente la proporción con todos los demás años. Estamos hablando de 123,000 millones. No, y además, si tú te pones a analizar el periodo ya de la cuarta T, que empieza 2019, y vemos el análisis por trimestre, es creciente, ¿sí? O sea, el primer trimestre de la cuarta T empieza con 22,943 millones, el segundo trimestre con 56,000, el tercero con 88,000 y el cuarto trimestre con 123,000. Pero volvemos a lo mismo. ¿De dónde provienen esas auditorías? Claro, vienen del ejercicio anterior, ¿sí? Y ahora, el primer trimestre de 2020, tenemos la fabulosa cantidad, o sea, lo que fue enero, febrero, marzo, antes de iniciar pandemia, estamos ya en el previo de la pandemia, primer trimestre, 51,649 millones de pesos de recaudación. Por fiscalización. Derivada de fiscalización, Y que efectivamente. pudiéramos decir que esta ya corresponde un 80% a lo mejor de fiscalización propia de este sexenio, Pudiera, a lo mejor, Relativamente. pudiera ser. Vamos a poner unas gráficas, no nos vamos a detener mucho con las Tratar gráficas. de explicarlas y demás, porque luego ni nosotros las hicimos, pero ni nosotros las entendíamos. Entendemos. Estos son los actos de fiscalización terminados, ¿sí? Es decir, ya concluidos, ¿no? Reiteramos, no sabemos el inicio, ¿sí? No sabemos cuándo iniciaron los procesos. Esta gráfica corresponde a visitas domiciliarias, ¿sí? De cierre como tal. Si nosotros observamos lo que viene siendo 2020, está por debajo de cualquier año. Claro. ¿Sale? 2019 de igual manera. ¿Sale? Vamos con el que sigue. Vamos rápido, si no, luego nos quedamos. Revisiones de gabinete. Revisiones de gabinete, la línea roja viene siendo 2020. Estamos hablando enero, febrero, marzo y abril. ¿Vale? Concluidas, cerradas. No sabemos cuál haya sido el resultado, ¿sí? Porque no viene el resultado como tal. Estamos viendo que en abril hay cierres de este tipo de revisiones de gabinete, cuando sabemos que la revisión de gabinete pues es el tener que ir directamente a la administración. Entonces, si vemos también,
¿sí? Estamos por debajo de los ejercicios anteriores. La que sigue, ay, Dios mío, déjame, le pongo porque se ven las líneas. Ahí está, ¿sale? La que sigue, estamos hablando de dictámenes fiscales, revisiones en dictámenes fiscales, ¿vale? Tenemos lo mismo, 2019, seguimos estando por debajo en relación con auditorías cerradas. Invitaciones masivas, ¿sí? Sí estamos por arriba. Entonces, 2020, ¿sí? Estamos hablando de que se han concluido revisiones prácticamente superiores a 2000, mejor dicho, las que fueron superiores 2004 y 2013, nada más. De allí en fuera, el modelo de fiscalización masiva ha dado resultados para este gobierno, tanto en 2019 como en 2020. Debemos de recordar que este tipo de revisiones son las famosas carta invitación que ya traen aparejada, ¿sí?, una estimación del crédito. Por ahí los que les tocó vivir lo del IDE, hubo cartas masivas en las cuales te llegaba a tu domicilio y simplemente te decían, señor, usted tuvo operaciones, tiene depósitos en efectivo y debe tanto, ¿sí? Y existía el pago. Muchas personas optaban por hacer el pago. De hecho, tuvo también el tema de esas cartas e invitaciones, también tuvo una alta injerencia en el tema del padrón de contribuyentes, el incremento en el padrón de contribuyentes. ¿Por qué? Porque había muchas ocasiones que la autoridad fiscal detectaba que no estábamos dados de alta, que no teníamos un RFC, pero sin embargo sí teníamos a lo mejor una cuenta bancaria y recibíamos ingresos en esa cuenta bancaria por ciertas actividades a lo mejor o por ciertos supuestos, pero al final del día, para la autoridad fiscal hablaba de una persona que tenía una vida fiscal como tal, Financiera, o activa, sea que financiera, que era un sujeto que tenía económicamente un poder adquisitivo, más sin en cambio no tenía como tal un RFC. y Mucha gente que se acercó a la Secretaría de Hacienda y lógicamente pues se empadronó y formó parte de este juego ya, ¿no? Muchos aclararon su situación del por qué estaban recibiendo dinero y no tenían un RFC, como pues, por ejemplo el clásico supuesto de la señora que el esposo le depositaba el gasto. Y bueno, pues sí, cada quincena, cada semana o cada mes tenía una periodicidad en un ingreso esa señora, ¿no? el que se dedicaba a las tandas, Se ¿no? dedicaba a las tandas. ¿Vale? Entonces, muy probablemente para ese sexenio va a seguir esta tendencia y más ahorita por cuestiones de la pandemia, que viene siendo las cartas e invitaciones masivas, pero que ya traen aparejado, pues prácticamente la cédula de liquidación, ¿sí? Después viene la siguiente gráfica Que es de risa. que es de risa, pero así está representado, viene siendo la fiscalización por medios estratégicos. Debemos de recordar que la Secretaría de Hacienda tiene una área de auditorías fiscales estratégicas, ¿sí? Estamos hablando que las auditorías cerradas por esta área, Fue la ¿sí?, fabulosa cantidad de fue una una. cerrada en abril, ¿sí? Y esos son datos directos de la propia Secretaría, ¿sale? Entonces, la fiscalización estratégica apenas va a iniciar con este mecanismo, ¿sí? La recaudación que se ha hecho con antelación ha sido por otros medios. No ha entrado todavía, ¿sí?, auditoría estratégica. Tal vez ha sido parte o punto de acercamiento únicamente, pero cifras al día de hoy, concluidas auditorías, nada más existe una como reportada. Sí. ¿Vale? Y luego vienen otros tipos de verificaciones, de las cuales pues estamos más o menos en los rangos en comparación con otros años. Viene
un fenómeno también nuevo que es compulsas externas, ¿sí? Y que consideramos que derivado de las compulsas externas se ha dado como consecuencia o se va a partir sobre esta nueva fiscalización. La gráfica de igual manera se ve pues, muy exorbitante, ¿no? Pero estamos hablando que en el 2018, cuando se inició las compulsas externas, únicamente se concluyeron 9, ¿sí? Y nos vamos al periodo, a lo mejor ya en el que estamos viviendo ahorita, que es la 4T, que nos faltan todavía algunos años todavía más de vivirla. Y pues noviembre fue su año, pudiéramos decir, Pico. pico, entre octubre y noviembre, tanto de 2019 prácticamente, que llegó con 5, Así es, con 5. ¿sí? 2020 llevamos ya 6 compulsas externas y ahorita vamos a ver para qué le No, sirve. no, pero al parecer, o sea, la 4T le está funcionando porque no se está llenando de cifras ni de montones de archivo, sino consideramos que sí está habiendo por parte de la autoridad fiscal una verdadera estrategia, ¿sí? De investigación y enfocarse prácticamente a llegar a encontrar los supuestos más importantes. Y llegan a estos, por ejemplo, a estas 43 empresas, ¿sí? ¿De qué les servía enfrascarse con 9,000 empresas? Que a lo mejor muchas era que no lo iban a llevar a ningún lado. E hizo entonces una verdadera ingeniería, ¿sí? Para poder determinar ciertos factores y decir, estas 43 son las que al país le están pegando, son al que la fiscalización se está viendo erosionada. Así es. Nos saltamos ahorita a unas diapositivas, ¿No, ahorita no vamos a quieres ver regresar. el video de... Traías el otro video, ¿no? El Donde ya del... sale la lista. Ah, sí, pero no hablemos de tipología. Bueno, ok. Vemos la lista. Lo que fue, reiteramos, esto no es algo nuevo, o sea, ya viene con antelación. Si tienen oportunidad, eh, es interesante la plática o la mañanera del 15 de enero del De 2020, este año. de este año, ¿sale? Donde prácticamente ahí no, nos pusieron al tanto de toda esta situación. Vamos a explicar, los que no tengan YouTube, dentro de esta conferencia, el secretario La de... del 15 de enero. La del Estamos 15 de hablando de enero. la del 15 de enero, de la mañana del ¿Es 15 de el enero. secretario de Hacienda? No, No. no, no, no. En esa mañanera estuvieron el presidente, desde luego, estuvo Santiago Nieto, que es el papas fritas de la UIF, y estuvo Zoé Robledo, que es el Ajá. papas fritas del IMSS, y estuvo La de la Secretaría del la de Trabajo. esta, se me fue el nombre, pero como que es contemporánea, somos como de la edad. Como de la La de la edad. Secretaría del Trabajo, la titular de la Secretaría del Trabajo, se me fue su nombre, alcalde, Así José es. María Alcalde. Entonces, estuvieron ellos, cada uno viendo y analizando ciertos supuestos, ¿no? Y aquí lo interesante de esa conferencia viene siendo que te dan un panorama sobre qué va a ser esta fiscalización. Si vemos la presentación, nos hablan de una tipología de identificación. Ellos la dividen en 3. La primera, que es la generación de empresas fachadas, es decir, la constitución de sociedades mercantiles que no realizan materialidad de las operaciones y que sirven de base como vehículo. Y tienen un énfasis que viene siendo para casos de corrupción, como es la estafa maestra, ¿sale? Entonces, viene el primer cuestionamiento, ¿sí? Muchas empresas o empresarios, tal vez su necesidad de la adquisición de un modelo pudo haber sido no por necesidad de ellos, sino De un tal tercero. vez de un tercero, de decirle, oye, ¿qué crees? Yo necesito para darte por ahí el famoso contratito o la licitación, tanto por ciento, ¿sí? Y el empresario ya sabe y dice, oye, pues sí, pero yo necesito una factura. No te preocupes, deposítalo a esta empresa, ¿vale? Sí, este género, esta tipología, este primer punto de tipología es
la típica empresa que sí es puritito papel. O sea, no tenía nada, nada en las entrañas este tipo de sociedades, porque nada más era el puro vehículo para ir brincando, brincando, brincando la lana. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, entra dentro de toda esta fiscalización como primera tipología este tipo de empresas. La segunda, la facturación de operaciones simuladas con la finalidad de generar una afectación al fisco obteniendo por parte de empresas un beneficio o un lucro a partir de simular operaciones. ¿Qué quiere decir? Que la misma empresa genera dentro de su propia organización un mecanismo, siendo ¿cómo se llama? Parte relacionada, ¿sí? Y ese vehículo es el que se utiliza para generar la defraudación. Ojo, esta segunda tipología va relacionada con la primera, ¿sale? Sí, claro. O sea, la segunda tipología era para desviar los recursos de la primera. Es por eso que la primera se conoce como empresa fachada, ¿sí? Y las segundas vienen siendo las operaciones que van simulando. Y ahorita vamos a ver esas cifras. Y la tercera que se plantea es el outsourcing ilegal, Ilegal. ¿sí? De acuerdo a lo que se comenta, son 51 denuncias, de las cuales 31 estaban ligadas con empresas fachadas. Que es la de la primera de esa tipología, es el primer tipo de empresas, ¿no? Así es. Recuerden que uno de los lineamientos para no estar en el supuesto del 69B es que debes de tener trabajadores, ¿no? Debes de tener ¿cómo se llama? Activos, Activos, debes activos de. materiales, activos humanos. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Cuando hay esta modificación, aparentemente, ¿sí? Con la finalidad de disfrazar, se generan empresas de outsourcing, ¿sí? Para simular a su vez todo este tipo de activos, ¿sale? Después, se establece cuáles van a ser las acciones a seguir y cuál va a ser esta persecución que se va a dar, ¿sí? Se plantea el primer caso. El primer caso va relacionado con los accionistas. ¿Cuáles son los accionistas? ¿Sí? ¿Y cuál es el primer caso muy en particular? Nos comentan que está relacionado con una sola persona que resulta ser representante legal de 48, de De 400. 488 empresas, de las cuales 461 estuvieron constituidas solamente entre los ejercicios fiscales de 2012 y 2015, además de tener participación accionaria adicional esta misma persona en 10 empresas adicionales. O sea, esto ni el señor Slim, ¿no? Lo hace. Sin embargo, no presenta declaración de naturaleza fiscal. Entonces estamos hablando de un solo sujeto, de una sola persona, que constituyó casi 500 empresas, ¿sí? Al constituir estas casi 500 empresas, él era el representante legal, o sea, el común denominador de esta persona es que él era el representante legal de casi 500 empresas, ¿sí? Y adicionalmente había otras 10 empresas más en la que él formaba parte de los accionistas de esa empresa. Ya no era representante, pero había una Y, vinculación. pero había una vinculación. ¿Y cuál era todavía el más grande y error garrafal que existía? Es que este cuate no presentaba una sola declaración, ¿sí? O sea, era el señor Don Billetes, pero para la Secretaría de Hacienda no existía porque no tenía nada, ¿sí? O sea, mínimo sabemos que pues, la constitución de una empresa con el notario pues nos cuesta, dependiendo si el notario es baratero o carero, pero pues 12, 15 mil pesos. Multiplicamos por 488 empresas, pues es la nota mínimo, nada lo que se gastaba Don Billetes en constituir empresas, ¿sí? Para Así que ni es. siquiera presentara su declaración anual. Entonces, ese es el primer caso de esta tipología que tanto Santiago Nieto, el titular de la UIF, empiezan a encontrar en estas carrusel de empresas, en este vínculo de estas empresas, a tener como
modelos identificados con las personas. ¿Sí? Nos ha tocado observar incluso en, en actas constitutivas, ¿sí? Que en ocasiones prestadoras de servicio, los prestadores, vamos a llamarle, ¿no? En una sociedad civil profesional, los socios De son, profesionistas. de profesionistas, los socios son ama de hogar, ¿no? O comerciante, Comerciante, ¿sale? comerciante. No, y deja de eso, la otra tipología o la otra determinación es que ese socio accionista de esa persona, de esa sociedad, perdón, mejor dicho, socio de una SC de profesionistas, ¿sí? Es un cuate que aparte de que es comerciante, eso no es delito, no terminó ni la preparatoria. Que tampoco no es delito, Que ¿verdad? tampoco no es delito, pero si estás constituyendo una sociedad de profesionistas en la cual tu principal objeto social va a ser la prestación de servicios jurídicos, legales, contables, etcétera, etcétera. Ah, caray. Y nuestro director general o el director general de esa empresa es un compadre que no terminó ni siquiera los 3 años en la San Marino, sí, como diría Betty la Fea, o sea, son de los errores garrafales. Yo creo Y que observaron ya. y que observó ya la Secretaría de Hacienda. Y que ese Y ya que es observó no solo la Secretaría de Hacienda, lo está observando ya la Secretaría de Hacienda, lo está observando la Unidad de Inteligencia Financiera, lo está observando el Seguro Social también, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Y de ahí viene nuestro pasado cumplimiento de obligaciones que se tuvo que haber hecho. Señores, si no lo hicieron, ya incurrieron en su primera sanción, ¿sí? Que el pasado 30 de junio se debió haber actualizado la lista de nuestros accionistas. De aquí viene todo esto también, señores. ¿Sí? Y únicamente tenías que actualizarla si no estaban registrados, ¿sí? Porque si nosotros reiteramos el primer caso... Si no tenían dentro de las obligaciones la obligación de socios accionistas. Así ¿Sí? es. Porque entonces imaginemos a nuestro socio, acuérdense que Don Billetes, que hizo 488 empresas, ¿sí? Pues su actividad era sueldos y salarios, ¿sí? Pensión. O pensionado. Entonces, imagínense que Don Billetes con 488 empresas, pues lo que trata de hacer la autoridad fiscal ahorita es decir, bueno, ok, dame de alta tu actividad, ¿sí? Que es nuestra obligación pasada del pasado 30 de junio. Así es, que por ahí ya tenemos un video también, Ya el que por lo ahí hay quiera un ver. video pasado en el que hicimos los comentarios respectivos, por si se quieren actualizar Ajá. o quedó algo pendiente, Y ¿no? que en la De hecho, ahorita próxima... ya están con su sanción sota de sus 13,000 pesotes, ¿eh? El que no lo haya hecho. Y que en la próxima miscelánea, porque ya está el proyecto. Oh, esta está fenomenal. Y que va relacionado con todo esto. O sea, no es algo ajeno, sino todo lleva un caminito que viene siendo, recibes asimilados y te pagan por asimilados más de 3 millones, 3 creo que millones son, de pesos al año. al año, debes de contar con firma electrónica y No, buzón. y buzón tributario. Aquí el punto importante es la Buzón. obligación que nos está dando. Y señores, ojo, porque en la miscelánea, que todavía no sale publicada, pero Es ya estaba la proyecto, tercera, es sí, pero a lo proyecto. mejor la van a sacar mañana. Traía la obligación el 15 de julio, ¿sí? Hoy, si mal no recuerdo, y amanecimos bien, hoy es 3 de julio. No ha salido publicada todavía. No, se cayó el sistema, acuérdate, de los socios, entonces a lo mejor por eso también se... También por eso la dilataron o se está dilatando, pero al final del día ya está el proyecto, anda circulando por muchos lugares, lo hemos visto, ¿sí? Y la obligación va a ser, posteriormente, ya el 15 de julio no, porque ya no nos va a dar tiempo, pero va a ser que si tú recibes sueldos asimilados a salarios, el concepto asimilados a salarios, ¿sí? Vas a tener que dar obligatoriamente de alta tu buzón electrónico, ¿sí? Ojo con eso, porque también se va a venir ya en unos días posteriormente. Caso 2. Son 6 casos, así es de que vamos a apurarnos, ¿eh? Está vinculado con 4 empresas que reciben. La primera declara fiscalmente 688 millones de pesos, deduciendo su totalidad y declarando pérdidas. Los indicadores son de triangulación y simulación de recursos. Accionistas apoderados sin información financiera, posibles prestanombres, y no existe congruencia entre lo operado y lo declarado fiscalmente. La segunda empresa tiene facturado en 2017 y 2019
1,041 millones de pesos y gastos por 788 millones de pesos. Nuevamente, los accionistas no son acordes a la operación y se trata de posibles prestanombres. Y existe triangulación de recursos entre las empresas. Aquí que viene siendo la tipología 2. Esta exactamente. Es, ¿no? Que es, tenemos a un grosor, a un número de ciertas empresas, 4 empresitas en este caso, ¿sí? Y reciben una cantidad interesante de dinero y entre ellas le van dando la vuelta al dinero prácticamente, ¿sí? Tenemos que hay socios y apoderados con identificación entre las mismas empresas, ¿sí? Y esto prácticamente viene siendo que no existe o no va a tener una congruencia entre lo que realmente recibieron, ¿sí? De ingresos con lo que a la autoridad fiscal le están informando. Y ojo, porque aquí ya entra la unidad de inteligencia financiera relacionado con la información financiera como tal. Perdón, de hecho, ¿no? quien hace este análisis, quien lo presentó en la mañanera del 15 de enero de 2020, fue el licenciado Santiago Nieto. Que fíjate que casualmente me llamó la atención. Dije, bueno, pues será licenciado, será ingeniero, será contador. Es licenciado en Derecho, tiene un doctorado, pero realmente, pues creo que sí es una eminencia, al menos en las leyes, ¿no? Tiene un buen currículum por ahí. Así es. Entonces, estamos hablando que los apoderados no cuentan con información financiera, ¿sí? Que ese viene siendo otro, vamos a llamarle otro foco, ¿no? Son empresarios, vamos a llamarle, sin antecedentes financieros, ¿sí? Sin experiencia a lo mejor, y que los montos facturados son los que llaman la atención, ¿no? Y que los relacionan directamente con las empresas fachadas. Tercer caso es facturación entre 2017 y 2019 por 486 millones de pesos y gastos por 403 millones. Esta está vinculada a administración de empleados. Del outsourcing. Del outsourcing. Y en el cuarto caso son 822 millones de pesos facturados y gastos por 615 millones. Claro. Nuevamente, no existe congruencia entre lo operado y lo declarado, y los accionistas presentan características de prestanombres. ¿Cuáles son esas características? Las que dijimos hace rato: personas que no presentan declaración, personas que tal vez su grado académico no es acorde a la actividad de la propia empresa. No cuentan con un historial financiero, ¿sí? Sabemos que para constituir una empresa, pues prácticamente ya no se necesita tener un capital. Con la última reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, efectivamente yo puedo tener hasta un peso. Hasta un peso, ¿no? Entonces, sí, por ese tema, dice uno, ya no, ¿sí? Pero oye, ¿qué pasa? Vas a constituir una empresa que está facturando 486 millones, dime cuánto tuviste que invertir, claro, para tener esa cifra, ¿no? O sea, no fue nada más el agarrar y decir, pues ya tengo aquí a los trabajadores, ¿no? Como viene siendo. No, y volvemos al tema, o sea, ¿qué modelo tan exitoso tienes que en 2017, entre 2017 y 2019, facturaste 480 millones de pesos? O sea, ¿qué negocio, qué deal tienes, qué know-how tienes para que te pueda llevar a ese supuesto? O sea, no es el cuate que te estás vendiendo máquinas, o el cuate que está colocando o prestando servicios de alguna naturaleza. O sea, 480 millones de pesos es lo que le doy a mis hijos el fin de semana de domingo. Así es, ¿no? ¿No? Entonces, ese es el tema importante aquí, porque son ejercicios muy cortitos nada más. Así son los comunes denominadores que se dan en este tipo de empresas. Que hay otras gráficas, ya no las pusimos, pero por ejemplo, hay una gráfica que sirvió también para todo este análisis, que viene siendo la zona, ¿sí? Donde decían, es una empresa prestadora de servicios, y recuerdo muy bien, Nuevo León, ¿sí? En la cual está facturando 120 millones
prestación de servicios, siendo que el promedio de las empresas del mismo rango Claro, son 10 10 millones. millones. ¿Sí? Ya, la rayada, la que le va súper bien. La que ¿sí? ya tiene 20 años, ¿no? La que ya tiene 30 Y que el años. director general de esa empresa es el non ultra plus de esos tipos de servicios, que está reconocido, que da exposiciones, o sea, ya que hay un currículum de verdad de ese tipo de empresas, ¿no? Así es, entonces, volvemos a lo mismo. Estamos sobre ciertas situaciones de las cuales una de las obligaciones como contadores viene siendo el verificar los requisitos de los comprobantes fiscales, ¿vale? En ningún momento te obligan a verificar dónde está el establecimiento como tal. Pero ojo, si ustedes están realizando operaciones reales, porque aquí viene el primer conflicto, Sí. que la simulación de estas empresas pueden estar vinculadas con operaciones reales, ¿sí? Y que ahorita por toda esta situación resulta que todos, todos son presuntos. ¿Sí? Que eso ahorita lo vamos a tocar. Cuarto caso. Vámonos, si quieres lo veo. Dice, tiene que ver con la contratación de empresas en materia de consultoría y en este caso hay declaraciones de ingresos por 726 millones de pesos. Sin embargo, la declaración en ceros durante 2015 y 18 y 19 realiza pagos por sueldos y salarios por 293 millones de pesos. Nuevamente estamos en presencia de empresas de reciente constitución que presentan característica de testaferros y en los cuales no se reporta al Servicio de Administración Tributaria los ingresos totales de estas empresas. ¿Sí? Entonces tenemos ingresos por 726 millones de pesos, pero declaramos en ceros los ejercicios anteriores. Volvemos al tema, o sea, ¿qué negocios o qué modelos tan exitosos que en donde de la nada de repente empiezas a tener millonarios ingresos? ¿No? Uh-huh. Caso número 5 está relacionado financieramente con la recepción en 2018 de 98 millones de pesos, retiros de 99 millones, cheques por 35 millones, mientras que fiscalmente se registran ingresos por 589 millones de pesos y un promedio de 2,000 empleados, teniendo erogaciones anuales por 35 millones. Sí. Aquí el contador que es quisquilloso, no sé si ahorita Richard ya lo quiera Tú dilo, desmenuzar, tú. pero si hay por ahí de los amigos que nos están siguiendo, que nos están viendo, si hay el contador quisquilloso, pues te pones a sacar las cuentitas y te das cuenta que si multiplicas, mejor dicho, si divides el monto total de ingresos entre los 2,000 trabajadores, nos da, dividido entre los 12 meses del año, nos da puro salario mínimo, señores. Y que el salario mínimo te da como consecuencia un subsidio. Un subsidio. Ojo, ahí se las dejamos. Ahí el que la quiera analizar, ojo con eso, ¿eh? Y abusados con lo que anden haciendo. Caso 6. Está vinculado con la declaración anual por ingresos de 5,406 millones, siendo que en todos los ejercicios se presentaron pérdidas fiscales sin pagar impuestos de naturaleza federal. Un total de 7,000 empleados que son movidos de manera sistemática entre los miembros de grupos empresariales y reciben transferencias electrónicas por 5,000 millones personas físicas, dando un total de 1,328 millones de pesos. ¿Vale? Aquí el caso lo configuran prácticamente sobre el outsourcing ilegal. ¿Sí? Este es un tema totalmente diferente, o sea, sí entra dentro de la parte de las empresas y de las factureras, pero va más relacionado tanto a la evasión hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social, Claro. ¿sí? Y a la generación de subsidios. No, y volvemos al tema, o sea, imagínate que qué empresa con 5,000 millones de pesos de ingreso al año, ¿sí? Presenta pérdidas, puras pérdidas. Entonces, son de los casos y tipología que ya la Secretaría, la Unidad de Inteligencia Financiera ya determinó, ya vio y ya tiene perfectamente ubicados. Así es. Vamos con el El último caso.
Dice, tiene que ver con publicidad, declaraciones anuales de 2014 a 2018 por 1,679 millones de pesos. Cuando en todos los ejercicios ha presentado pérdidas fiscales sin pagar impuestos además. Que aquí, O sea, este sí es puerco de los grandotes, trompudote. así es, que aquí algo curioso es de que sí me presentan cifras de 2014 a 2018, ¿vale? Siendo que prácticamente 2014 pues ya estaría prescrito, ¿no? Claro. Entra dentro de las cifras, puesto que esta empresa ha seguido operando, ha tenido todavía operaciones, es por eso que la incluyen. Y pues aquí prácticamente se maneja nuevamente casos de posibles testaferros y un tema relacionado con la constitución de al menos 30 empresas que presentan características de empresas fachadas, de los famosos EFOS como tal. ¿Sale? Vamos a cambiar de diapositiva. A ver, cambiamos en lo que pongo la otra. No tienes el Sí. video. Me gustaría que pusiéramos el video donde viene la lista de las 43. ¿No lo trajiste? No, es la presentación, ¿no? Es presentación, ¿no? Pero la tienes tú en la otra. Sí. Es que la segmentaste, sí, claro. Sí. Es que acuérdate que nuestro personal de investigación lo. Sí, bueno, el punto importante es que ya después del análisis de estos casos, la Unidad de Inteligencia Financiera, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y el Seguro Social, ha determinado ciertos elementos que ha traído como consecuencia pues, la erosión, la evasión de muchísimos millones de pesos en contra del fisco federal. El tema aquí, fíjate que yo me hago un análisis propio y digo, bueno, estas son cifras de ejercicios anteriores. Hay que ver todos estos actos, cómo van a empezar a repercutir en la vida nacional y económica del país a partir de este momento, ¿sí? Todo esto tiene su origen y lo platicamos y lo veíamos al ser México parte de la OCDE, ¿sí? Tenemos que seguir los lineamientos BEPS, ¿sí? Entonces, por ahí se emitieron los famosos lineamientos BEPS y pues no estamos haciendo otra cosa más que aplicarlos. Si queremos seguir siendo miembro de grupos como el G20, OCDE y demás, otros Pero internacionales. que al final, ese va a ser otro tema incluso. En otro momento. Relacionado a la forma, ¿sí? Porque reiteramos, no estamos en contra de la acción, sino tal vez estamos en contra de la forma y el mensaje que se está dando, ¿sí? Claro. Esta cuestión de quitar las factureras me parece algo muy bueno por una cuestión, ¿sí? Que ahora sí se le va a dar nuevamente el valor a todas aquellas personas que se dedican a estudiar y que realizan planeaciones fiscales, que realizan planeaciones financieras, porque debemos de recordar que como contadores nos enseñan a llevar presupuestos, a hacer planeación, a hacer proyecciones y que lamentablemente todo eso ha quedado fuera del contexto nacional y ahora porque decía, resulta más fácil. La planeación es tan sencilla de comprar facturas. Exacto, ¿no? ¿Sí? O sea, no me pongo a estudiar, no me pongo a ¿Cómo le hago analizar para no pagar los estados impuestos financieros de la empresa, ni veo dónde tengo fugas, de dónde tengo áreas de oportunidad dentro de la empresa, sino la fácil, pues compro una facturita. ¿Ya para qué me desgasto en otra cosa? No, señores, pues esa no es la verdadera planeación. Y esa, o sea, y esa es la que no se está castigando, porque no se debe de castigar. ¿Cuál es la que se castiga o la que va a venir el castigo? Es aquella que realmente es una evasión como tal, ¿sale? O sea, evasión en todos los sentidos. Olvídense de la palabra simulación, sino simplemente estamos frente a un término de evasión de no pago, ¿sale? Porque decíamos,
aquella persona que realizó una operación real, ponemos un ejemplo, aquí mi abogado me ganó un juicio, ¿sí? Y le tengo que pagar los honorarios y le digo, licenciado, ¿qué pasó? Pues su factura. Y el licenciado me Facturita. dice, oiga, ¿qué cree? Me cancelaron mis sellitos, ¿no? No puedo facturar. Oiga, es Ah, indispensable, le doy la de mi cuate que es mecánico. pues sí, le doy la de mi cuate, ¿no? No hay problema, ¿no? No se preocupe, yo veo cómo le hago. Le va a caer su dinero, ¿sí? Y entonces ahorita, a quien le van a cobrar el dinero, que vamos a ver esa parte, va a ser al abogado. Aún cuando la prestación del servicio que él hizo fue real, ¿sí? Que lamentablemente por su situación fiscal, por tener cancelados sus sellos, no podía emitir su factura, pero como se la pusieron muy fácil de no se preocupe, le va a caer su dinero, pues sin problema, ¿no? ¿Sí? O el clásico de antes, voy a salir tantito del tema, pero antes, ¿cómo se compraban las facturas? Sí, me acuerdo muy bien, ¿no? En mis inicios de Las contador. gasolineras eran Ah, uno de esos sí. puntos esenciales de compra de facturas. O sea, tú llegabas, ¿sí? Y te daban para facturar la nota en Tu taloncito blanco o tu o tu taloncito. taloncito, ¿no? Y tú Sí. agarrabas y decías, no, pues hoy necesito tanto y No, llenabas, no, y ¿no? eso era bien común, por ejemplo, también incluso en el ramo del transporte público de carga, en donde ya incluso el chofer traía su blog Su y lo blog, ¿no? llenaba. Pero ¿por qué era eso? Era por una cuestión. El deber justificar erogaciones sin comprobantes. ¿Erogaciones de qué tipo? Pagos, ¿no? Que era, ¿cómo se llama? Las famosas mordidas, las Las talachas, talachas, ¿no? La comida del establecimiento informal, el pago al federal. el paguito del federal, ¿no? La muchacha del camino para Los seguir, trayectos para largos. trayectos largos, ¿no? Entonces, este fenómeno no se va a acabar, ¿sale? Sino aquí el punto es, ¿cuáles van a ser las medidas? Porque estas son medidas sancionadoras. ¿Cuáles van a ser las medidas de prevención para no volver a caer Eso es lo importante. en esta situación? Eso es lo importante. Platicábamos, ¿no? O sea, es como si dijéramos, vamos a sancionar a todas las personas, ¿sí? Que consuman drogas. Espérate, o sea, sí, vas a O tener sea, un chingo de, ahorita van a sancionar a todo el que consuma facturas. Porque desgraciadamente al que las emite ya nos dimos cuenta que con los lineamientos y los casos que la propia WIF analizó, pues hay muchas que son puro papel, y puro que ya no humo, hay, ya no existen. y que el testaferro, pues pobrecito señor, porque es el carpintero o es el chofer o es el personal que les ayuda y que nada más abusan en muchos de los supuestos, ¿no? Que incluso, ¿sí? Se ha comentado que la propia gente de la Secretaría de Hacienda ha estado involucrado en la creación de empresas, ¿sí? Por robo de identidades, Claro. aunado a bancos o instituciones financieras, ¿no? Pero aquí el punto es, ¿cuáles van a ser las medidas a partir de este momento para prevenir? ¿Sí? Estas son medidas sancionadoras y que consideramos que están bien, pero el mensaje está siendo sumamente agresivo, ¿sí? Y que en una época de pandemia no se puede tratar así. Estamos hablando de que el empresario que cometió esta infracción tiene dos opciones: o pagas O pagas. o cierras. No, porque bueno, si no pagas, no No, es pagas o pagas. sí, Porque o pagas, si no pagas y cierras, pues al final del día ya te convertiste en un delincuente porque pues ya está la modificación en la ley. sí, pero pagas o cierras porque no tienes para pagar. Sí, pero bueno, el estigma nadie te lo va a quitar. Vas a ser defraudador, Pero, vas a ser evasor, pero fíjate, es que, te vas a insisto, llamar así. estamos en una cuestión de, ¿cómo se llama? De De pandemia, pandemia, de recesión económica, recesión. ¿no?
¿Cuántas empresas al día de hoy, ¿sí?, se han declarado en quiebra? Muchísimas. Y más las que faltan todavía, ¿eh? Más las que faltan, ¿no? Y entonces, si tú agarras y mandas un mensaje así de lleno, lo primero que haces es, oiga, contador, ¿usted ha comprado facturas? Esa es la primera pregunta que le hacen al contador, ¿no? Claro. Sí, y el contador va a voltear y le va a decir al pasante, oye, cabrón, ¿has comprado facturas? ¿No? Y el pasante va a voltear y le va a decir a su compañero de clase, oye, ¿de quién era la factura que me mandaste, no? ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque en ocasiones el empresario, ¿sí?, o las personas que están dentro de la administración desconocen. El empresario no puede estar al frente de todos los movimientos financieros, ¿sí? Pero lamentablemente, por la toma de decisión de otras personas, quienes van a pagar, o puede ser los representantes, los accionistas o, Es en su verdad. caso, los beneficiarios, que ese es un tema importante, el conocer al beneficiario real, que ese es un término que se maneja en cuestiones de precios de transferencia, ¿sí? O partes relacionadas. ¿Quién es el beneficiario real? Que este término lo están asemejando ahorita en esta práctica. No me interesa, ¿sí?, todo el camino, sino a mí lo único que me interesa es que el dinero salió de aquí y llegó acá, ¿sale? Y si hay una ¿Quién relación es el que entre realmente se punto está A beneficiando? y el punto B, esos son los que se está buscando castigar, ¿sí? Y digo castigar porque no se está dando la oportunidad de defenderse, que esas son acciones inconstitucionales. Simplemente ya eres uno de esta línea o ya interviniste en esta línea, entonces prácticamente ya eres un presunto, ¿sí? Vamos a Sí, porque poner, ahorita vamos a poner el video y al final del video ves no, ahorita la única opción que es o bueno, pagas es que no tengo el video, ¿te sirve la Ah, es presentación? que lo fuiste segmentando. Sí. Sí, sí, la Ok, presentación la vamos a vemos. poner Sí, la vemos. el PDF, ¿no? Esta presentación fue Qué duro con el realizada, video, ¿verdad? sí, estuvo duro el video, el 23 de junio del 2020. Quiere decir, Aquí es donde sale ya la famosa lista y de donde viene todo lo que nos está trayendo ahorita, todos los actos de investigación, de ingeniería e inteligencia por parte del gobierno federal, con las diversas secretarías y unidades de inteligencia y demás, pues termina siendo y terminando en esta lista de esos 43. así es. Nos ponen la obligación de todos los mexicanos, que es contribuir al gasto público, de manera proporcional y equitativa, ¿sí? Factura y operación de compraventa nos dan la especificación de que la factura es el documento que sirve para comprobar una operación. Una factura incluye quién vende, empresa o persona, cuándo y dónde venden, fechas, domicilio, descripción del bien o servicio. A partir de ese momento de la compraventa se determinan las contribuciones. Veíamos el video, un video que pusimos al principio. Ese video no lo hicimos nosotros. Ese video tú lo encuentras en la página de Hacienda, ¿sí? Realmente el video no dice mucho porque le falta todavía y dónde quedó cómo se llama, el IVA de María, ¿no? O sea, sí, se ve claramente que compró, porque ahí lo dice, sí. Y después, ¿qué pasó? ¿Sale? O sea, esta persona ya no pagó impuestos, cae dentro de los supuestos que vimos de los casos, de los 7 casos, o sea, ¿qué pasó realmente con el dinero de María? ¿Sí? Las operaciones de compraventa pueden ser reales o simuladas. Operaciones reales corresponden a una persona de compraventa de bienes o servicios que se realizó. Operaciones simuladas corresponden a una operación de un bien o un servicio que Que no no existió, existió, pero que se se documentó. documentó, ¿sale? Entonces, la autoridad reconoce que el término de materialidad al día de hoy ya no es válido, porque eso es lo que nos quieren dar a entender. Exactamente, La ya materialidad no me interesa. ya no, o Ya no sea, me interesa. Que aquí es donde puede la autoridad fiscal transgredir prácticamente muchos de los derechos por parte de los contribuyentes, porque al final del día
si a ojos de la autoridad fiscal, vamos a suponer que esa facturera, ¿sí? Efectivamente, se dedica el 99.9% de sus operaciones a emitir facturas, ¿sí? Pero ese 0.1% fue una factura que sí fue real de un servicio que a mí me vendió, ¿sí? Entonces, como todas sus operaciones y como ya la tienen en el ojo del huracán de que es facturera, pues todas las emisiones, aun cuando sí haya la comprobación, ya sea de la prestación del servicio, ya sea del otorgamiento de los bienes o servicios que se hayan dado, ¿sí? A la autoridad fiscal ya no le va a interesar. La materia. Si están las cosas entregadas, si están los documentos que soporten esa operación, a la autoridad fiscal ya no le va a interesar. Si ella ya determinó que este cuate no tiene infraestructura para poderte vender un refrigerador, pues ya fue facturera. Y Así aunque es. tú te hayan entregado un refrigerador, hayas recibido un refrigerador y tengas tu refrigerador. Ponemos ahorita un caso muy particular, ¿sale? Que la pandemia nos ha ¿Traído? traído, ¿sí? En días pasados aquí el licenciado compró una sala en Liverpool, ¿no? Hasta nombre le estoy En el hot poniendo. sale. En el hot sale de Ahí está Liverpool. en nuestra sala que está atrás. Ah, sí, por acá estaba, ¿no? Está, no sé de qué lado está. Ajá, ahorita que muevan la casa. Compró su sala, ¿sí? Pero resulta que la sala llega directamente del fabricante. Con esto de la pandemia, uno de los modelos económicos que se dio en México o que se está dando viene siendo el no inventario por medio de los vendedores, no tener un stock, ¿sí? Entonces, tú entras a la página, ¿sí? Y resulta que en la página te venden tu salita, ¿sale? Pero la sala no te la manda Liverpool. ¿Quién te la manda? Te la manda Directamente el el fabricante. fabricante. Ese fue uno de Si los le, casos que vimos, ¿no? si le pagas a Liverpool como tal, ¿sale? Pero ¿qué pasa si el día de mañana al fabricante, por necesidad o llámese como se llame, él se dedica también a vender facturas? O tiene una que otra que vendió. O tiene una que otra que vendió, ¿sale? ¿A dónde nos va a llevar? Nos va a llevar de que prácticamente todas las operaciones que está diciendo que hizo con Liverpool serían inexistentes, ¿sí? Y te están ligando a ti como Porque al final persona. del día, no, al final del día, ese fabricante no hay una constancia de entrega al A la vendedor, tienda, al que es a vendedor. la tienda, que es a Liverpool. Estamos poniendo el ejemplo de Liverpool, no es Así es. porque nos No, no es conste nada. porque No va a haber nada. Liverpool en sus inventarios, en su almacén, no tiene un ingreso. Su estado financiero, pues no tuvo va a tener ese ese movimiento, pero de entrada y salida de manera inmediata para poder reconocer el costo. solamente. Pero de ahí en fuera, si entramos a la parte de la materialidad, punto número uno, si Hacienda le pregunta, dígame cómo hizo la entrega o quién recibió la entrega o en qué almacén recibió la entrega, la respuesta sería, pues a mí nunca me lo entregaron, Claro. ¿no? Y entonces, la materialidad. No, porque antes hay que recordar, antes del momento de pandemia, por ejemplo, tiendas departamentales grandes como Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, tenían sus propios o tienen sus propios sistemas de Entrega. entregas. ¿Sí? Y vemos los camioncitos amarillos, los camioncitos rosas, los camioncitos, los de Sears, que son blancos con Blancos. rojo, ¿sí? Y los vemos circulando por ahí, mira, le dices, ay, mira, al vecino que me cae bien gordo, hoy le trajo Liverpool. Ay, condenado vecino, ¿no? Compró Yo Liverpool. mañana le compro al Palacio. No, mañana le compro el Palacio. Entonces, y veíamos eso. Hoy no. Hoy no. Porque hoy la fábrica la fábrica Hoy de salas que Liverpool, está en Chiconcuac, ¿sí? Hoy directamente por un sistema, ya sea de ellos o de mensajería, está haciendo las entregas. ahora entrega Ahora estafeta, entrega estafeta, UPS, DHL, UPS, UPS, ¿no? hasta Amazon. Hasta Exacto, Amazon. ¿no? ¿Sí? Entonces, la materialidad
de acuerdo a todo este nuevo esquema, está quedando a un lado. Sí, se configuran los elementos para tipificar que las operaciones son simuladas. Y reiteramos, ¿por qué? Porque ellos mismos lo reconocen, que una operación simulada corresponde a una operación de compraventa de un bien o un servicio que no existió, pero que se documentó, ¿sale? Y entonces entramos a la presunción de decir, bueno, pues es que Hacienda es adivino, ¿no? Tiene la bolita mágica. No, no es que tenga la bolita mágica, simplemente que es un esquema ya analizado, ¿sí? Un esquema de triangulaciones, un esquema de socios, ¿sí? Que no corresponden a las actividades y todo eso conlleva a generar la presunción de la simulación, ¿sí? No estamos hablando que todo ahora va a ser simulado, ¿sí? No, no, que todo por parte de la autoridad fiscal va a ser presunción. Es, Esos van a ser los temas importantes al final del día. El cómo el día de mañana también en un litigio podamos defender una situación de esta naturaleza. ¿sí? Dice, esta fue la presentación del 23 de junio del 2020 y nos establecen que una empresa facturera es aquella que emite facturas de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Estas facturas permiten aumentar falsamente los gastos de las empresas para disminuir el pago de sus contribuciones, engañando al SAT, defraudación fiscal. Permiten encubrir pagos de actividades ilícitas, Ilegales. ilegales, disfrazándolas de operaciones de compraventa o de servicios inexistentes, entre ellas sobornos, tráfico, extorsiones, actos de corrupción, entre otros. Pero volvemos a la misma pregunta. Sería interesante que nos digan cuál va a ser el camino a seguir para evitar de aquí en adelante este fenómeno. Es que por parte de la autoridad fiscal, por parte del gobierno federal, así como existe ahorita la cacería de todas estas personas que llegaron o que han llegado a obtener una factura de alguna de estas 43 empresas u otras, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer o qué va a hacer el gobierno federal para que este tipo de sociedades ya no sigan existiendo? ¿Sí? O sea, ¿va a controlar un poco más con el tema desde la creación de la sociedad con el notario? O sea, ahora el notario le podrá decir, no sé si vayan a sacar alguna disposición de esa naturaleza en donde decir, a ver, señor notario, tú solamente vas a constituir sociedades civiles para profesionistas en donde los socios, ¿sí? Deben de ser Deben ser profesionistas. profesionistas y te lo deben de acreditar ahora, ¿sí? Porque yo voy al notario y yo como abogado puedo constituir una sociedad de geólogos sin bronca, sin Porque la problema. Constitución te lo permite. Exactamente. ¿No? Por eso te digo que puede llegar a limitar ciertos derechos, algunos de los supuestos. Ese No, tema no lo es sabe. no es delito que una persona tenga o sea socio de 488 empresas. Ese no es delito. Ese no es el delito. El delito es que esta persona no está dado de alta en Hacienda, ¿sí? Y que no tiene declaraciones ni antecedentes financieros. Ese es su delito, ¿sí? Ese es el parámetro de irregularidad que conlleva tal vez un delito de defraudación, ¿no? ¿Cómo operan estas empresas? ¿Sí? Esto es así como ya lo tiene bien identificado la Secretaría. Nosotros no estamos diciendo de más ni de menos, ¿eh? Así es. Todavía ni llegamos a nuestras opiniones y yo creo que no nos va a dar tiempo Para variar. para variar. ¿Cómo operan las empresas? Existe la empresa facturera que vende facturas. Que ya, bueno, ya sabemos con todo lo que hemos estado platicando cuáles son los elementos que puede tener una de estas factureras. Que nos ha tocado ver casos, ¿no? donde se pudiera presumir, asumir que hay venta de facturas, ¿no? Pero que tal vez no es el caso, ¿sí? Que viene siendo cuando aquí mi abogado le digo, oye, tengo este juicio, ¿sí? ¿Cuánto me vas a cobrar? Ah, pues te cobro 10,000 pesos. Ah, oye, no seas malito, cóbrale 20, ¿no? Y ahí me das 10. Claro. ¿Sí? O sea,
En estricto sentido, con toda esta situación pudiéramos decir que hay una operación excesiva de precio, o en su caso, estamos hablando de una simulación en relación al pago, ¿sale? Y entonces, estas empresas, que son las que venden, tienen otros factores, ¿sí? ¿Por qué otros factores? Porque el abogado que subió la factura, él sí va a pagar impuestos. Entonces, eso no es simulación, ¿sí? Ah, pero la empresa que vende las facturas, ¿cuáles son sus características? Uno, que no pagan impuestos. O sea, siempre andan con pérdidas, ¿sí? Dos, a su vez, generan gastos inexistentes. Es decir, hay triangulación con empresas de tipología 2, ¿sí? 3, que esta empresa no tiene empleados, conocidas como empresas fachadas. Y el caso, ahora sí que lo que detona es que generalmente no se localizan, ¿sale? Entonces, la autoridad, ¿qué está haciendo? ¿Sí? La autoridad lo que está haciendo es decir, a ver, licenciado, quiero que venga y me aclare todas sus actividades. Uy, ¿qué crees que el licenciado ya no está? Ya no vino, ya no se presentó, ¿sí? El licenciado se perdió, ¿no? Y entonces ahí es donde cae la primera sospecha de decir, ok, ya no está, sigue operando o no sigue operando. No, pues es que el licenciado sigue facturando, ¿sí? Ah, ok, vamos a ponerlo como no localizado, que era lo que decíamos. Para que tú llegues a ser un contribuyente EFO, digo EDOS, EFOS, ¿no? EDO es el que deduce, EFO EFOS es es el que factura, emite la factura. ¿no? Para que tú llegues a EFOS, O sea, EFO llevas es el el facturero. facturero, llevas una metodología, ¿sí? Tu primer proceso o tu primera metamorfosis es el incumplimiento. Una vez que caes en un incumplimiento, ¿sí? Pasas a una segunda etapa que viene siendo el no localizado, ¿sí? Y ya después pasas a la tercera etapa que eres ya un presunto 69B, ¿vale? Entonces, esa es la línea que se maneja, ¿sí? En el caso de las empresas aumentan, los que compran, aumentan sus gastos con la finalidad de no pagar impuestos. Pero ojo, el empresario, ¿sí? No compra facturas por el hecho de no pagar impuestos, ¿sí? Consideramos que el empresario tiene la necesidad de adquirir un modelo de este tipo arriesgado por el impacto financiero que puede llevar, ¿sí? El tener que pagar, y aquí ellos mismos dicen, sobornos, extorsiones, corrupción, ¿sí? Y que el empresario dice, o sea, ok, tengo que pagar un soborno, tengo que dar una, por ahí les dicen dádivas, ¿no? Claro. Tengo que dar una dádiva, ¿sí? A ver, ¿qué medidas se van a tomar para efectos de que no exista esto? ¿Sí? Si tú compras facturas, ¿sí? O es porque traes un muy buen margen de utilidad, ¿sí? Y es porque tal vez vas a reinvertir ese dinero. Pero si tienes una buena administración financiera, una buena planeación financiera, no tienes esa necesidad. Tal vez la necesidad surge cuando ese recurso va a ser destinado para otros fines. Y volvemos a lo mismo, ¿sí? Sería muy interesante, en este caso, la exhibición por parte del gobierno de quienes fueron los beneficiarios por parte del gobierno federal. ¿Sale? Rápido y vamos a aquel y Sí, pones porque aquel, ya. ¿no? Actividades más comunes de las empresas.
Se está considerando el 40% comercio al por mayor, 34% construcciones, comercio al por menor 7, industrias 7. En el caso de intangibles, 61% servicios profesionales, 19% servicio de apoyos a negocios, 7% servicios inmobiliarios y 7% otros servicios, excepto actividades del gobierno. ¿De dónde sacan esto? Acuérdense que a raíz de la factura electrónica se tiene que poner un código, ¿sí? Del producto o servicio. En la Si factura. ustedes checan, existe el código de servicios profesionales y técnicos, el código de comercio al por mayor, o sea, todos estos conceptos los tienen identificados en la facturación electrónica. Otro punto importante que se comenta viene siendo las empresas multiservicios, ¿sí? Aquellas empresas en las cuales las van a sancionar o van a asumir que forman parte de una red de lavado cuando estas son todólogas, ¿sí? Que te facturan desde pepitas hasta chicles, de todo tipo, ¿no? ¿Vas a poner ese? No, 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 tú lo No, tienes. Tú lo ya. sigues ahí teniendo. ¿Ves que tú no tienes? No. ¿Y por qué me dices, ¿Ves? ¿Cuáles son estas acciones? La Procuraduría denuncia a las empresas en un plazo no mayor a 3 meses, formula la querella contra ellos y beneficiarios finales ante la falta de corrección por parte de las personas físicas. Aquí ¿Sí? hay que tener bien claro este procedimiento, este proceso que va a seguir la Procuraduría Fiscal, porque al final del día va a haber un tema de un primer acercamiento, de donde la Procuraduría Fiscal ya inició estas 43 denuncias en contra de estas empresas, pero al parecer o una de la metodología que va a seguir es a todos esos beneficiarios finales les va a dar 3 meses para que se acerquen y corrijan su situación fiscal como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que paguen el impuesto que dejaron de pagar. ¿Sí? Con base, perdón que te interrumpa, ¿con base en qué? Con base en algo que están tipificando como pacto criminal, Ujú, ¿no? sí. No sé si quieras comentar algo de... Prácticamente es Que tenías conocimiento, ¿no? O que sea, tenías conocimiento, o sea, no te hagas el loquito ni te hagas el mencito en el que pues no sabías nada. ¿Pero qué? Te voy a dar el beneficio de la duda. ¿Esto qué va a hacer? Acércate, paga, regularízate y haz un compromiso con el gobierno federal a que no vas a andar haciendo otra vez este tipo de cosas, porque si no, te podemos ir a acusar con tu mamá. así es. Estamos hablando que se prevé que la primera corrección es única, ¿sí? Bajo un principio que No, no, viene. no, es que no es que la primera corrección, es solamente una oportunidad en la vida la que se va a tener. O sea, hoy tienes 20 años como empresario o comprando facturas, solamente en este momento se te va a dar este beneficio de este pacto, ¿sí? Firmas el pacto, te regularizas, pagas lo que debes y demás. Órale, ya somos cuates otra vez. Pero si después vuelves a caer en este supuesto, ya no va a haber este beneficio. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el rigor de la ley puede caer encima de ti, porque tú ya eres reincidente bajo este supuesto. Yo, autoridad fiscal, Procuraduría Fiscal, ya te di el beneficio en algún momento de que te corrigieras, pero sigues en las andadas, en pocas palabras. Entonces, al seguir en las andadas, ¿qué es lo que hace? Pues ya no te voy a volver a tener compasión y lo que resulte, pues será lo que resulte. ¿Sí? Ojo con eso, ojo con eso. A ver, si quieres poner esa. Yo no sé por qué no tengo ese. Sí, lo tienes más adelante. No, ya no, ya se me acabó. Es que bueno, yo tengo el video. Es que este es el video. No. No, es que lo tiene, ahí Oye, está. ¿por qué brincó tanto? No, es que le das muy rápido. Sí, ¿verdad? Aquí está. Que yo creo que ya pasamos directo a eso, Ahí ¿no? está. Sí. No sé Ok. si la puedes hacer más grande. Al más grande. Más grande la proyección que se vea. Y bueno, todo esto termina con esta lista de las 43, que es lo que tenemos como título el día de hoy.
Las vamos a decir rapiditas nada más porque no tenemos nada en contra de nadie, pero al final del día aquí... Son las empresas que al día de hoy cumplen con los requisitos que se dieron a conocer el 15 de enero, Exacto. ¿sí? Y el 23 de junio, Exacto. ¿sí? O sea, no es algo que se haya tenido de la noche a la mañana, no. Se habla de un proceso desde el año pasado, ¿sí? Y que fue prácticamente publicado o dado a conocer el 15 de enero, la tipología, los casos, las presunciones, los supuestos, que fue la primera parte que vimos. Posiblemente vamos a tener que hacer una segunda parte de esto, ¿sí? Y pues a ver, ¿cuáles son las empresas? Rapiditas, Costa Bella, Dígese ADCB, TIT Soluciones, Dalga SC, Sabdel, Clogem, Ingeniería, Proyectos y Tratamientos Ecológicos, ¿Cuál? Someb 2 o Zombie, no sé qué seas. Zombie, Sactaline, Exacta Black Line, Black Seven, Bake, Systems. Langmoon, Lot and Milt, Palkmon Corp, Champion Sport, Paisandu, MBI Fortaleza, Kagi, Isco, Torres Nova, Novas, Cors Euro Mexicano, Onius, COSED, Gutiérrez Asociados, Tax Structure, Consultores del Valle, Generadores de Servicios, Regis, TRW, Ocupan, Grupo Mark, Dumca, Soluciones Rápidas, Soluciones Administrativas, TM, Tafallera, Tafallera o Tafalera, Arte, Calidad, HAL, AIG, ERCO, ERCO. Bilwi, Jajesa, Lebrija, SADCB, Ingeniería Vértice, SADCB. El tema con estas es que al final del día, si amigos ustedes Compraron compraron un boleto y se sacaron la rifa del tigre, acérquense a la autoridad fiscal para que corrijan esta situación y no vayan a tener una complicación de otro tipo de naturaleza. Acuérdense de algo, esto le va a llegar prácticamente en el buzón, ¿sí? Les va a llegar una cartita. Si ustedes, ya no sé, ahí está. Si ustedes están dentro de esta lista, ya sea porque realizaron ustedes operaciones con ellos o recibieron pagos por parte de ellos, les va a llegar esta cartita. Creemos que va a ir de acuerdo a montos, ¿sí? No va a ser de manera general, pero aquí sí lo más importante viene siendo la forma, que es llegar a través del buzón tributario o notificación personal a cada contribuyente que utilizó estos esquemas. El contribuyente podrá acercarse a través de una cita, o sea, no van a poder ir a servicios al contribuyente, no van a poder ir a ¿cómo se llama? Auditoría, no van a poder ir a ninguna dependencia, ¿sí? Esto lo está manejando la Administración de Auditoría Fiscal Federal y en unos casos viene siendo ¿cómo se llama? La de fiscalización estratégica. Y ojo, ¿sí? ¿Para qué se va a poder acercar el contribuyente? Para orientarlos a la autocorrección, ¿sí? O sea, no nos está diciendo que nos va a llamar para aclarar la situación, o sea, no. Ahí es donde nosotros consideramos que se están violentando derechos, ¿sí? Derechos en materia, ¿sí? En materia de presunción de inocencia, en derecho de probar, ¿sí? Con los elementos de que yo no formo parte de esa actividad, de probar que yo también fui víctima, tal vez, ¿no? De un mecanismo de fraude, ¿sí? O sea, todos estos derechos que se encuentran tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales no se están respetando, ¿sí? Y muchas empresas van a optar realmente por regularizarse por dos situaciones. La primera, que viene siendo los sellos digitales. Acuérdense que al modificar
la parte de cancelaciones de sellos, ¿sí? Si alguno de los socios tiene problemas ante la Secretaría de Hacienda, ya también pueden aplicarlo, ¿sí? Y cancelar los sellos. Si hay crédito, si el representante legal se presume que estuvo vinculado a todo esto, señores, la Secretaría de Hacienda les va a poder cancelar los sellos. Por ahí nos comentan que los días pasados se amplió la lista. Sí, efectivamente se amplió la lista. Por eso decimos que Dos es la primera días, parte, ¿no? no, bueno, pero a ver, efectivamente, 2 días después, si mal no recuerdo, de publicada del 43, de la lista de los 43, efectivamente la Secretaría publica una nueva lista de alrededor de 100 personas más, 77 personas morales y 13 personas físicas, pero inicialmente las averiguaciones o las denuncias iniciaron con estas 43. Así es. Y de hecho van a seguir saliendo más, ¿eh? O sea, el tema aquí es la identificación ya por parte de la autoridad fiscal, de la Procuraduría Fiscal, de este tipo de empresas y los elementos que conllevan cada una de estas empresas. Entonces, ojo con eso, ese es el tema. Van a haber más y van a seguir habiendo más. Así como un día empezaron a hacer las publicaciones del 69B, ¿sí? Estas van a ir continuando. La metodología, reiteramos, va a ser exactamente la misma, bajo los mismos patrones, los mismos lineamientos, ¿sí? Y se prevé que van a ser 8,200, entre 8,000 y 7,000, 8,000, 9,000 empresas las que publiquen al final, Sí. ¿sí? Luego, por ahí también nos preguntan, a ver, de aquel lado. Dice, actualmente JL Mares nos dice, actualmente estas empresas ya estarán entonces en la lista del 69B. No necesariamente van a estar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque son empresas, algunas de ellas pueden ser empresas de nueva creación que los están vinculando directamente por medio de los socios o por medio de las operaciones inusuales que hicieron a raíz de su constitución. Entonces, por eso decimos, están dejando ya a un lado la parte de la materialidad, la parte del 69B y están utilizando medios alternos que viene siendo la información que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, la información que tiene la UIF, ¿sí? La información que tiene la propia Secretaría, y acuérdense que ahorita va a ser información adicional, como es personas que van a recibir o que reciben asimilados de más de 3 millones y los socios que no están dados de alta bajo la calidad de socios o accionistas. Entonces, estamos hablando que el 69B, ahorita pudiéramos asumir que está detenido. El 69B es el procedimiento de el incumplido, el no localizado, ¿sí? Pero que no cumples con todas estas características, con la tipología. Lo que platicábamos al inicio, efectivamente, tú puedes estar en una lista de 69B porque no estás localizado. Así es. Porque no estás localizado. Pagas tus impuestos, a lo mejor sí le debes un poquito al fisco, a lo mejor te vas jineteando por ahí el pago de los impuestos y lo vas postergando. Pero no facturas 100,000 millones. Pero no facturas ni 1,000 ni 5,000 millones de pesos de ingreso, ¿sí? Ni has dejado de pagar o de presentar tus declaraciones, ni llevas ejercicios en ceros, ni traes pérdidas fiscales exorbitantes. Estás en la lista del 69 porque al final del día es un supuesto ajeno, ¿no? ¿Sí? Entonces, bajo ese tenor tenemos que puedes estar en 69, pero no puedes estar en la lista a lo mejor de las 43. ¿Sí? Son supuestos que lógicamente la autoridad fiscal, el SAT, pues estará analizando y llevará como tal, ¿no? Así es. Pues bueno, señores, tenemos que terminar. Ya nos excedimos por mucho el patrocinador. Hoy tenemos un patrocinador, aquí está. Así se ve, acá se ve más. Esperemos que sí se vea. Ahí nuestro patrocinador nos regaló una taza de patrocinio. Ya se acabó la moneda que nos echaron al día de hoy. El punto ya nada más de mi punto de vista es, analizamos ya cuáles son los supuestos,
Es un caso muy serio porque puede traer muchas consecuencias de carácter a cada uno de los socios de carácter personal, desde temas de privación de la libertad y demás. Señores, si en algún momento tienen uno de estos supuestos, si alguna de estas empresas de esta lista de 43 más las otras 77 y las 13 físicas les llegó a tener a lo mejor algún tema de facturación, si la autoridad fiscal les llega la carta de invitación de acercamiento, acérquense, acérquense, porque realmente el beneficio que pueden llegar a obtener es mayor que a lo mejor el tratar de no hacer caso. Va a haber muchos abogados, amigos, que a lo mejor les dirán, Vete al amparo, vete al ¿no? amparo, yo te lo litigo y vas a ver que te lo gano. Híjole, ojo con eso, porque acuérdense que dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ojo con eso, entonces, nada más. Traten de regularizarse en la medida de lo posible las cosas, sus situaciones fiscales. Si están en estos supuestos y tienen este tipo de prácticas, pues traten de evitarlas porque se van a evitar muchos dolores de cabeza. Pues bueno, yo lo único que con lo que voy a cerrar es de que no olvidemos que son dos cosas diferentes, lo que es la defraudación como tal, La evasión y la ilusión. evasión, ilusión, y en su caso lo que conlleva una planeación, ¿sí? Llámese financiera, llámese fiscal, una planeación estratégica, son dos cosas totalmente diferentes. Aquí la autoridad se está dirigiendo realmente a un sector de contribuyentes que cometieron un delito como tal, ¿sí? Simulando. Ya no nos dio tiempo de checar, pero por ejemplo, por ahí hay algunos criterios de tesis, jurisprudencias. Que ya es más de análisis. Así es, que Que nos van llevaría un poco más de tiempo. Ya se vuelven muy técnicos a lo mejor para hacerlo en este momento. en estos 30 segundos que 30 tenemos, ¿no? segundos que se tienen, ¿no? Pero pues vamos a hacer una segunda transmisión. Vamos a ver si tenemos otros 30 minutos la otra semana, ¿no? Para continuar ya nada más con algunas cuestiones y precisiones, ya que, pues sí, sí nos faltó tiempo, ¿no? Ya Ya, nos nos vamos, vemos, ya. Adiós, ya. adiós, ya. Adiós, adiós. Ya, nos Adiós, adiós, vamos. adiós. Ya, Gracias a bye. nuestros Bye, patrocinadores. bye. Gracias al patrocinador.